tema de esta predicación es la Navidad y la reconciliación. La Navidad, ¿y qué, hermanos? La palabra reconciliación significa unir dos partes que estaban separadas, o unir dos partes que se han fracturado. Eso es reconciliación. ¿Qué es reconciliación, hermanos? Vivimos un tiempo del año el cual nos lleva a reflexionar de lo importante que es el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de que la fecha no coincida en los días de diciembre, reconocemos el hecho que ha trascendido en la vida del hombre. Tan es así que el nacimiento de Jesús partió la historia en dos, un antes y un después de Cristo, ¿cierto? La historia está así marcada. De la misma manera, ese hecho del nacimiento de Jesús marcó nuestras vidas en un antes y un después. En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, o en el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de ese momento nuestra vida tiene un antes y un después. En el caso personal, hablamos del mes de junio del año 1990, donde hay un antes y un después de su servidor. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Este hecho que registra el Evangelio de Lucas nos permite ver el milagro más extraordinario en esta tierra, hermanos. Un milagro que vino a cambiar la vida del hombre. Cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene con un propósito de traer salvación y traer vida eterna a aquellos que vivíamos sin esperanza. Y ese hecho de venir a esta tierra fue tan importante que trajo luz y esperanza en nuestros corazones. Recordemos que antes de que viniéramos a Cristo, nuestra vida no tenía sentido. Vivíamos como la gente que no conoce a Dios vivía. ¿Cómo es eso, pastor? Detrás de los impulsos y emociones de una naturaleza viviendo en pecado. En Efesios capítulo 2 versículo 1, le invito a que me acompañe. Vivíamos una vida sin Dios y sin esperanza, hijos de desobediencia, dice la Biblia. A lo largo de este año 2019 nos hemos visto en las confraternidades y hemos caminado juntos. La fe cristiana la hemos corrido caminando en las promesas de Dios. Y a Dios gracias que durante este año hemos reconocido de que Dios es bueno con nosotros. Sin embargo, cuando llegamos al mes de diciembre, suele venir un espíritu de mucha melancolía y tristeza en la vida del hombre. Las estadísticas marcan que es un tiempo en el cual el índice de suicidio crece, los asesinatos y mucha gente muere en esta época del año. Los cristianos intentamos tener un tiempo de buscar a Dios. Seguramente algunos de ustedes, si no es que todos, ya tienen programadas ciertas reuniones con la familia en este fin de año. Y han procurado organizar de la mejor manera. No se diga la iglesia, procuramos tener un culto en el cual podamos recordar y compartir con la congregación una palabra en alusión al nacimiento de Jesús. Pero el hombre que vive sin Dios vive una vida sin sentido. Y Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vida sin Cristo, un corazón donde Cristo no haya nacido, es una vida en la cual vive en maldad y separado de Dios. Así estábamos nosotros, viviendo una vida separada por nuestros hechos, nos llevaban a una condenación eterna. Pero a Dios gracias porque Cristo vino a esta tierra.
y cambió nuestra dirección y nuestra manera de pensar. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el texto nos sigue hablando acerca de cómo el hombre, antes de que Cristo viniera a morar en su corazón o a nacer en su corazón, vivía una vida sin sentido. Y es posible que en esta tarde, en este lugar, haya alguno de ustedes que no tiene Cristo en su corazón y su vida está así. Hacia donde la carne le impulsa, hacia allá va. No puede controlar sus deseos, porque una vida sin Cristo es una vida sin brújula. Las emociones marcan su rumbo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo antes de Cristo, en los deseos de nuestra carne. Así era la vida de muchos de ustedes, si no es que de todos nosotros antes de Cristo. Si la carne pedía fútbol, hacia allá se iba la carne. Si la carne pedía cerveza, hacia allá dirigía su vida. Si la carne pedía recrearse en el mundo, hacia allá se iba. Pero ahora en Cristo tenemos dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora podemos decir que podemos controlar los impulsos en el nombre de Cristo Jesús. Y aunque la carne nos pida recrearnos, decimos: me voy al culto, porque es tiempo de escuchar palabra de Dios. Aunque la carne me quiera dirigir a hacer cosas que no tienen provecho, el Espíritu dice: vamos a escuchar palabra de Dios, porque siempre hay una palabra de Dios para el pueblo de Dios, hermanos. Dice el texto: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si podemos hacer un recuento durante este año, muy seguramente algunas relaciones se han roto, o alguien ha roto relaciones con nosotros, porque convivir con el semejante o con el prójimo siempre es complicado, ¿cierto? Las relaciones interpersonales son complicadas. Por alguna razón, de repente se fractura la relación entre padres e hijos. Y es posible que esta tarde en este lugar haya un padre que no tiene comunicación con sus hijos, o hay hijos que no tienen convivencia o comunicación con sus padres. O puede ser que alguien, tu suegra, tu suegro, tu cuñado, sin que tú te enteres, contigo ha roto relación. Y podemos contar muchos ejemplos. Esta tarde Dios quiere que tengamos presente que el nacimiento de Jesús implica reconciliarnos con nuestro Creador y reconciliarnos los unos con los otros. El pecado que nos separaba de Dios, Cristo al venir a esta tierra nos trajo esperanza y redención, y ese mismo Cristo nos llama a nosotros a reconciliarnos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda a los Corintios 15:18. Segunda a los Corintios 15:18. Hay una frase, segunda a los Corintios 5:18 y 19. Hay una frase que regularmente escuchamos en el mes de diciembre, y es la frase de Feliz Navidad, ¿cierto? Pero ¿cómo podremos decirle Feliz Navidad a alguien que quizás tiene rota su relación con alguien? ¿Cómo podremos celebrar una Navidad si hay una fractura o hay un distanciamiento en casa con alguien de la familia, o aquí en la misma iglesia? Porque suele pasar que por alguna razón hay distanciamiento por algunos hermanos, quizás por un saludo, por algo que se hizo sin conocimiento, y ya de repente ya no hay el mismo fervor para saludarnos en el amor de Cristo. Solamente Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Pero
desearle a alguien más feliz Navidad sabiendo que las cosas no están bien, como que no tiene sentido. No tiene sentido el preparar una reunión familiar de convivencia o hacer un culto si dentro de nosotros no hay paz o armonía con nuestro hermano, con nuestra suegra, con nuestro suegro, con los cuñados. Porque nadie escapa a tener diferencias. Y esta tarde Dios quiere que nos llevemos en nuestro corazón el mensaje de la reconciliación en Navidad. Texto 18 de 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio, hermanos? Es decir, Dios en su eterno amor y misericordia tiene el plan perfecto de enviar a Cristo a esta tierra, naciendo en un pesebre y reconciliándonos a los pecadores que antes no podíamos estar cerca de Dios, ahora podemos en Cristo Jesús. Y si usted es cristiano, ¿cuántos son cristianos? A usted, a mí, a todos, Dios nos dio un ministerio y es el de la reconciliación. El que las relaciones fracturadas, el de las relaciones rotas, ahora Dios nos encarga a nosotros que se reconcilien y que se unan las partes, perdonándonos los unos, ¿cuántas veces? 70. Es decir, las veces que sean necesarias. Si tú eres cristiano y ofendes a alguien, ve y pide perdón. Y si alguien viene a ti y te pide perdón, ¿qué tiene que hacer? Porque el perdón es pasar por alto la ofensa. Amén. El perdón es pasar por alto, ¿qué, hermanos? Eso es perdonar. El que me ofendió, el que me dijo, el que quizás me calumnió, no tenerlo en cuenta y decirle: te amo, hermano. Amén. Porque sería triste esta Navidad 2019 y estando en enemistad con los demás, sabiendo que Cristo ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros. Así es de que si tú tienes conflicto con alguien y Dios lo pone en tu mente en este momento, tu deber es ir que pídele perdón. Pídele perdón. Porque no podemos disfrutar una Navidad si hay resentimiento, si hay coraje y si hay malestar en nuestros corazones. 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué, hermanos? Es decir, cuando vinimos a Cristo, cuando Cristo vino a nacer en nuestro corazón, en ese momento, a partir de ese momento, lo que merecíamos, Él nos los perdonó. Merecíamos el castigo eterno, merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, Dios nos perdonó. Y dice el texto 19, y nos encargó a nosotros, cristianos de Ágape, de Santa Clara de Juárez. ¿Qué nos encargó, hermanos? ¿La qué? ¿Sabe que un buen sermón no concluye solamente con escuchar? Hay que llevarlo a la práctica. Es bueno escuchar la palabra, es bueno aprendernos los textos, pero es mejor ponerla por práctica, hacer lo que Dios nos pide. Y ya dijimos que la reconciliación es unir dos partes que están rotas, que están fracturadas. El ministerio de la reconciliación nos lleva a vivir una vida constante para reconciliar las partes fracturadas. Texto 20. Así que somos, ¿qué somos? Un embajador es un representante de alguien o de algo, y usted en esta tierra representa a Cristo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
No podemos ser como la gente que no conoce a Dios. Ah, me la hizo, le contesto igual. No, en ustedes no. Tenemos que ser diferentes. Y de la manera que Cristo nos perdonó, perdonar a los demás. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que unamos las partes rotas. Lo que se fracturó en este año 2019, la diferencia que tienes con alguien durante este año, no permitas que concluya este año sin que te reconcilies con aquellos que te has distanciado. Porque sería muy terrible que conociendo a Cristo vivamos en enemistad con aquellos que Dios ha puesto en nuestros corazones. La obra de Cristo nos lleva a nosotros a que nos reconciliemos. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Y cómo nos reconciliamos, o cómo nos reconcilió Dios a nosotros que vivíamos antes sin Cristo? Mateo 1, 21. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? La respuesta es creyendo en el Evangelio y arrepentimiento en lo que Cristo nos ha mostrado. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. ¿Me ayuda a leer? Navidad tiene que ver con que Cristo viene y nos rescata y nos perdona nuestros pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios espera que nosotros, los cristianos, en este año que está a punto de concluir, podamos arreglar nuestras diferencias. Porque Dios espera de cada uno de nosotros una acción. Recordemos que Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan a bien, inclusive aquellas que no nos agradan, que nos molestan o que no creemos que tienen sentido. Eso Dios lo aprovecha para que su nombre sea glorificado. Y cuando aquello que estaba distanciado se arregla, el nombre de Dios es glorificado. Mateo capítulo 18, versículo 23. Es importante entender que el mensaje de Dios a nuestras vidas debe de llevarnos a ponerlo por práctica. Mateo 18, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante o parecido a un rey que quiso hacer, ¿qué, hermanos? Y sabe que esta tarde Dios quiere hacer cuentas con nosotros como iglesia. Por encima del nombre de la congregación, todos somos del cuerpo de Cristo. Y sabe que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Sí lo sabía? Es decir, el pastor es responsable de cada predicación que emite en cada culto. Pero usted como iglesia es responsable de cada predicación que ha escuchado y entregará cuentas a Dios. Cada vez que usted escucha un mensaje de Dios, usted asume responsabilidad delante del Creador y Dios le recordará cada vez que le ministró la palabra y que usted la recibió y que no hizo caso, porque es mejor a veces no saber que saber y no hacer. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es que esta tarde Dios va a depositar en cada uno de nosotros una responsabilidad, no con el pastor, sino con aquel que nos está hablando, que es Dios. Quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una cantidad muy grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué pasó, hermanos? La puerta para la reconciliación es el perdón, hermanos. No puede haber reconciliación si antes no hubo un perdón previo. Y ya dijimos que el perdón es pasar por alto ¿qué? La ofensa. Ofendemos o nos ofenden. Pero si somos cristianos, la puerta para reconciliarnos es el perdón. Y el texto dice: y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hay una gran diferencia entre 10,000 talentos y 100 denarios. Hay ofensas que son mayores unas que las otras, pero todas requieren perdón. Todas requieren perdón. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué pasó, hermanos? Sabe que muchas veces no hay reconciliación, no porque no se pueda, sino que muchas veces algunos de ustedes no quieren y prefieren mejor el distanciamiento. No es de que no puedas o que no sientas. A veces es triste ver relaciones de familia que por muchos años no se hablan o se hablan a medias. La reconciliación muchas veces no se da, no porque no se pueda, sino porque eres muy duro de corazón y no quieres que esa deuda sea saldada y que puedas estar en armonía con tu hermano. Y dice el texto: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Sé qué, hermanos? ¿Verdad que es triste ver las familias distanciadas? Sí. También es triste ver las iglesias en grupitos de aquí y de allá. Porque suele pasar, desafortunadamente, que en las iglesias hay grupitos. Los de acá con los de acá no se saludan. Y los de atrás tampoco con los de enfrente. Tal pareciera que Cristo nos llamó a estar divididos. No, Él nos llamó para ser un cuerpo y reflejar a Cristo con nuestras acciones. Siempre entristece cuando hay distanciamiento. Dice el texto: se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malvado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él sabía que le habían perdonado y su deber era hacer lo mismo. Si Cristo te perdonó tus pecados, si Él te perdonó todos tus pecados, Él espera de ti que hagas lo mismo con aquellos que te han ofendido. Lo mismo. Esta tarde hemos llegado aquí no para cumplir un culto de alianza. Hemos llegado porque Dios tiene una palabra para nosotros. Quizás tú viniste para cumplir porque te pidió tu pastor que vinieras. No. Dios usó al pastor para que vinieras y te hablara de este tema que es importante y que no permitas. Sería muy triste que te prepararas para esta Navidad 2019 y tengas en tu corazón distanciamiento y resentimiento. Sería muy lamentable. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿De qué? Te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también
mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Me ayuda a leer? Con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Es muy importante la palabra de Dios esta tarde para nosotros. El mundo estaba en expectativa hace más de 2000 años. Vivía en obscuridad. Pero a Dios gracias por Jesucristo que vino a esta tierra. Porque ese hecho cambió el rumbo de aquellos que hemos creído en Cristo. No te quedes solamente con el gozo de que Cristo está en tu corazón. Pongamos por obra de que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Y llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación y de esa manera prediquemos de que Cristo vive y reina para siempre.